pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Miguel. Pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, ¿cómo conformarlo? Lo que voy a hacer es platicar cómo estamos trabajando en el medio privado. Creo que Miguel nos ha dado una muy buena plática de pues, aspectos filosóficos y muy prácticos de cómo conformar un grupo. La mañana ha sido pues reiterativa en esto y vamos a seguir trabajando en lo mismo. Yo trabajo con dos grupos privados, uno el Hospital Ángeles del Pedregal en el sur y el otro en el Hospital San Angelín, que está también en el sur. Miren, esto es horrible, pero si no seguimos estas normas, si no vemos ciertas cosas que ya las dependencias gubernamentales están poniendo en cierto orden, entonces vamos a tener problemas. Y Miguel lo decía, quizá la obligación de hacer y de cumplir todas estas normas para todo este tipo de cosas esté bien establecida en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es su obligación. Pero también es la obligación de nosotros que trabajamos a nivel privado de seguir todo esto, y estas normas han sido, muchas de ellas, establecidas y dirigidas por alguno de nosotros o por alguno de los miembros de este colegio. Entonces, por favor, si ustedes van a trabajar o están trabajando en una clínica en donde se esté trabajando a nivel de obesidad, tienen que seguir ciertas normas. Si yo me pongo a ver todo lo que es el marco jurídico, pues nos quedaríamos a analizar muchas cosas que, por ejemplo, dice aquí, para la prevención y tratamiento y control de la diabetes, y así nos podremos ir sobre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si no lo hacemos, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes ha tenido la desventura de haber sido demandado o de haber sido llamado a la CONAMED y ustedes no han cumplido con esto, en ese momento tengan la seguridad que no van a ganar su caso y se los va a ganar la persona que los está demandando. Algo muy importante también para todas las clínicas que hacemos esto, las guías clínicas, ¿verdad? Y también los centros de referencia. ¿Sí? En las guías clínicas, es una obligación que si ustedes tienen una visita de COFEPRIS, les van a pedir guías clínicas. Y si ustedes dicen guías ¿qué? Entonces vamos a tener problemas. Permiso de los consultorios con responsabilidad sanitaria del mismo. Permiso, fíjese, para poder escribir algún artículo publicitario. No se puede hacer, y cada vez vemos más artículos o cada vez vemos más publicidad de nosotros en donde aparecemos como curamos la obesidad, la diabetes, la hipertensión, curamos muchas cosas. Pero si ustedes no tienen un permiso por COFEPRIS puede tomar cartas en el asunto. Ley General de Salud en materia de publicidad, reglamentos de insumos para la salud, Consejo de Salubridad General, etcétera, etcétera. Parece mentira, pero quizás de los que estamos aquí, un pequeño porcentaje, a lo mejor un 5%, cumplimos y el 95% no lo hacemos. Infraestructura de los consultorios. También esto no puede ser que nada más se me ocurrió y ya puse un consultorio. No, tiene que existir 2 o 3 consultorios, 2 salas de exploración, mobiliario especial para paciente obeso. Muchas veces vamos o estamos en algún consultorio y no tienen las sillas adecuadas o no tenemos una cinta métrica adecuada en donde podamos medir o podamos pesar adecuadamente a nuestro paciente. Decíamos básculas, cinta antropométrica, brazalete especial para los pacientes, estuche diagnóstico, baños especiales para obesos. Algunas veces yo he sabido de gente que ha roto un baño, se ha sentado en una taza normal en la cual nos sentamos cualquiera de nosotros y lo ha roto. Sala de espera adecuada tanto para los familiares como para el paciente y todo lo demás que fijen las disposiciones sanitarias. El hospital, si no tenemos también el apoyo, Miguel decía, sí, las instituciones tienen todo casi por obligación. Quizá los hospitales privados no lo tienen por obligación o no lo hacen. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos camas especiales en nuestros hospitales?
Quizá porque no manejamos el tamaño de los pacientes que se manejan en los Estados Unidos o en otros hospitales o en otros países. Pero cuidado, cada vez nos estamos enfrentando a pacientes más grandes. Y si no tenemos camas especiales, obviamente, pues también vamos a tener problemas, como que incluso un paciente tengamos un problema de algún paro y no tengamos lo necesario para poder reanimarlo en una cama que no es especial. Camillas especiales, grúas, reposet, volvemos a los baños, batas quirúrgicas. ¿Cuántas veces hemos visto un paciente que lamentablemente se ve horroroso que esté enseñando las pompas, caminando en un pasillo porque la bata no le cierra, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído y nos burlábamos o decíamos como anécdota, operé un gordo que se subió a la mesa de operaciones y la rompió, ¿verdad? Y todo el mundo riéndonos. Pues no es de risa, ¿no? Es de tristeza y debemos de tener mesas especiales, porque sí hemos oído, y creo que a todos nos ha pasado, en que le decimos a la súbele, es que ya no sube. ¿Por qué? Pues porque ya se venció. Oye, pues ponle un poco de Fowler, ¿no? Y si sabemos que nosotros dependemos de posiciones para esto. Y bueno, si nos metemos a algo ya más, pues, rebuscado, por así decirlo, el instrumental. Esto es repetitivo y ustedes lo saben. Algo del que no han hablado, pero en las próximas pláticas van a hablar, es el director o coordinador administrativo, que es entre el enlace del hospital y el grupo multidisciplinario. Si ustedes no tienen a alguien que haga ese enlace, yo les garantizo que van a fracasar. ¿Por qué? Porque si yo hablo, el otro habla, todo el mundo pide. Si ustedes no tienen un coordinador entre su hospital y su clínica, estamos hablando de lo privado, posiblemente, y seguro lo van a platicar posteriormente, entonces van a tener problemas. Búsquense a alguien, busquen a alguien. No necesita ser un médico, pero necesita alguien que sepa de administración de hospitales, que sepa de administrarle su dinero, en donde tenga un enlace entre lo que corresponde a ustedes con el hospital. Los cirujanos, ya dijimos que mínimo 2, y así todo lo que hemos dicho. A nivel privado, nosotros funcionamos con esto, pero también todas las interconsultas que sean necesarias. ¿Qué hacemos? Nosotros le pedimos a los interconsultantes que su consulta no la cobren a lo que cobran habitualmente, sino que tengan un precio especial para una clínica y que les vamos a dar volumen. Habitualmente, pues ellos lo hacen con gusto con nosotros. ¿Qué hace el equipo multidisciplinario? Bueno, ya lo dijimos, simplemente lo quiero recordar. Evalúa, provee los subsidios esenciales, nos auxilia en el tratamiento y acompañamientos durante pre, trans y postoperatorio, ¿verdad?, de nuestro paciente cuando la cirugía está debidamente indicada por ustedes cirujanos. Debidamente indicada, pero también habiendo hablado con nuestro grupo. Al paciente debe ser capaz de comprender las implicaciones del procedimiento quirúrgico y el compromiso que representa el dejarse operar. ¿Cuántas veces no nos han dicho, se complicó el paciente, pero si estaba sano, si era un paciente que no tenía ningún problema? Nosotros debemos de decirle al paciente, usted está operando porque usted tiene muchos problemas, y problemas son diabetes, hipertensión, artropatía, neumopatía, todo ese tipo de cosas, porque muchas veces el paciente o la familia dice, oigan, ¿cómo es posible que pasó a terapia intensiva si mi papá estaba perfectamente sano? No estaba sano. Entonces, si el paciente le explicamos, tendremos muchos menos problemas. ¿Cómo empezar un programa? Esto es para la gente que no lo tenga. Reflexione acerca de lo que su hospital privado quiere. Porque si su hospital privado no está interesado en invertir dinero en esto, ni se meta. Si su hospital privado no tiene el interés, solamente tiene el interés económico, pero no tiene el interés de apoyarlos, por favor busquen otro lado, ¿no? Entonces, siempre hay. Una vez que lo tengan, establezcan un local y frecuencia de discusión de los casos. Es algo importante. Si ustedes citan a un paciente, le dice, va a ver a mi nutrióloga, voy a hablar de México, que está en la Colonia del Valle, a mi psicóloga que está en el Pedregal y a mi internista que está en el norte. Enloquece y el paciente lo van a perder.
busquen estar en un solo lugar. Todo el grupo debe de estar en un solo lugar, ¿sí? Y siempre tengan juntas con ellos a la misma hora, aunque no puedan ir todo el mundo, pero que siempre exista la directora del programa o el director del programa junto con ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Son 2 o 3 días de evaluación, no se necesita más, ¿verdad? Primer día es una atención realizada en la clínica bariátrica por el médico internista, el psicólogo, el nutriólogo y la realización de los estudios de laboratorio y radiografías. O sea, en un día nosotros hacemos todo esto. Segundo día se le entregan los resultados y en el tercer día se le entrega una evaluación por escrito donde se le dice al paciente, usted es candidato a tal o cual cosa y va usted a pasar con el cirujano. Si la clínica lo captó, hay un rol de cirujanos. Con el rol se va respetando y se le manda al cirujano. Si un cirujano lo mandó, se le respeta a ese cirujano y se le regresa al cirujano que es dueño del paciente, entre comillas. No voy a detener en estos estudios, hace un rato hablaban, son estudios básicos y que dependerá de lo que salga en un estudio básico para poder determinar si necesita un estudio especial o no. Hay pacientes que acaban con tomografías, hay pacientes a los cuales nosotros no hacemos endoscopía rutinaria, pero que se les hace endoscopía o algún otro estudio complementario. Semanalmente hay una sesión multidisciplinaria donde se discuten ya los casos que ya se han completado. Y los cirujanos y el equipo multidisciplinario indica o contraindica la cirugía. Está aquí Blanca, que es parte del grupo donde yo trabajo con ella, está también la otra psicóloga, también ya no la veo. El cirujano y el equipo indican o contraindican la cirugía, les decía, el equipo evalúa y orienta a este paciente en todo el proceso pre- y postquirúrgico. El equipo refuerza el vínculo entre el médico y el paciente, bien como establece el vínculo dentro de la filosofía de la clínica. Nosotros, no es igual que lo que sucede en el norte. En el norte ustedes reciben los pacientes que no los conocen el día previo, los operan y en 2 o 3 días se van a su casa. Nosotros tenemos un poco más de vínculo y nos permite que trabajen nuestro equipo multidisciplinario por más tiempo. Son realizadas, obviamente, los casos se realizan y sean discutidos en la propia clínica, son discutidos los que pasaron por el equipo médico y por todo el equipo multidisciplinario. La discusión de los casos, el objetivo es entender el funcionamiento del paciente. Las psicólogas nos dicen si tiene algún problema, lo orientamos y encaminamos, como hemos dicho, hasta la revisión de cirugía. Muchos pacientes llegan y dicen, yo quiero que me ponga una banda. ¿Por qué? Porque usted le puso una banda a mi prima. Bueno, pero usted no es su prima. Entonces los convencemos y muchas veces un paciente que llegó renuente a un procedimiento, lo convencemos con todo esto para que el paciente se haga ese tipo de cirugías. Después de la discusión del caso, algo que se nos olvida frecuentemente, todos los pacientes se les hace un test de conocimiento y son 30 objetivos que si el paciente no lo aprueba, lo volvemos a regresar a que se le explique nuevamente qué se le va a hacer y por qué se le va a hacer. Y dentro de ese test les preguntamos si está consciente que incluso el paciente se puede morir por el procedimiento que le vamos a hacer. ¿Cuáles son las dudas y si persisten las consentimiento informado? Rara vez he visto que alguien dé un consentimiento informado y por favor se los dice alguien con voz de experiencia. A mí me demandó un paciente el cual sigo en juicio, pero él tiene un consentimiento informado que yo le di y con ese consentimiento informado las cuestiones a mí no me han podido declarar culpable ni nada. El paciente está vivo, él no se murió. Pero entonces sí es importante que su paciente sepa que se está sometiendo a un procedimiento quirúrgico que no es hacerle chinos o que no es pintarle las uñas o a darle masaje, sino es una cirugía bastante compleja. Aquí es más o menos cómo lo hacemos. Tenemos una reunión informativa, hacemos una selección médica. Cuando la cirugía está indicada, pasa por todos nosotros, los exámenes médicos, otros profesionales, la reunión multidisciplinaria, el consentimiento informado y la cirugía. Cuando la cirugía está contraindicada, nosotros le llamamos tratamiento metabólico, por así decirlo, y les damos opciones de 3 y 6 meses para que el paciente siga dentro del grupo y veamos resultados, pero que no sean quirúrgicos. Decía
Miguel, y es cierto, nosotros creemos que la clave del éxito está en que tengamos un marcaje personal. Si nosotros seguimos un seguimiento posterior por el nutriólogo y nosotros ponemos 1 a 2 años, el médico, el psicólogo y fisioterapia. Nosotros sí tenemos fisioterapeutas que trabajan con ellos y que nos asisten y los van orientando a los pacientes. Esto es decirles otra vez, por favor, citen al paciente en un lado. Reunión con los pacientes, ya lo dijimos. Las evaluaciones constantes, ya lo dijimos. La integración, que es otra de las cosas que si no estamos integrados y si entre nosotros el grupo multidisciplinario se echa de cosas, vamos a tener problemas. Siempre traten de trabajar lo mejor posible con su grupo. La conclusión a la que puedo llegar es, para poder integrar un grupo multidisciplinario en forma privada, es un poco y es mucho diferente en algunos aspectos a la cuestión de tipo institucional. El grupo funcionará como eslabón, como puente, propiciándole al paciente una visión más integral de nuestro equipo, de la cirugía, de su problema, de su modo psíquico de funcionar, para que pueda percibir sus capacidades activas de lidiar con su adelgazamiento, que también es otro problema, que si no lo seguimos, luego el paciente entra en pánico y empieza a engordar, ¿verdad? Y la necesidad de apoyo por largo plazo, que es situación que luego no la cumplimos. Esto es la importancia del acompañamiento, que sería solamente decir mucho, redundar en todo esto. Yo solamente les quisiera que se llevaran a casa un mensaje. Si van a empezar con alguna clínica bariátrica, hay muchos de nosotros que los podemos asesorar. Están invitados a las clínicas que trabajamos en forma privada en el Distrito Federal para que la vean cómo trabajamos. No queremos que sea igual. Y los que ya estén trabajando, si les falta alguno de los conceptos y principalmente legales que no los tengan bien claros, háganlos, por favor. Muchas gracias.